no terminó. Totalmente, y te diría que también con confusiones sobre quiénes son ganadores y perdedores. Lo planteabas recién en la editorial y además me anoté algunas de las preguntas que hiciste para contestarte, como buena alumna, ¿viste? Fui anotando las respuestas. ¿Por qué? Porque hoy generó confusión que incluso en un momento algunas personas, algunos funcionarios del gobierno decían, no puede ser, esto es fake. Incluso se planteó la idea de que hasta que no aparecía la resolución firmada, eso no era real. Decían que era una operación. Exactamente, claro, hasta aproximadamente las 3 de la tarde... No, en el gobierno, en cierta parte del gobierno, no admitían que esto realmente había sucedido. Recordemos que ya se supo la decisión a principios del mediodía, llegado al mediodía, pero pasaron casi 3 horas, prácticamente 3 horas hasta que el gobierno dijeron, bueno, esta es la decisión. Y aparte, en las altas fuentes de la Corte respondían que todavía el juez Ricardo Lorenzetti no había firmado, que finalmente no firmó. No firmó. En la resolución que ya está publicada en la página oficial de la Corte Suprema, no firmó Lorenzetti. No está firmada por Lorenzetti. Pero es como que se atrincheró con... Bueno, en realidad igual hay que ver si necesitaba firmarla. Porque se pensaba que podía estar argumentando. Claro, podría haber votado en disidencia en todo caso. Voto en disidencia, exactamente, no eso es lo que se esperaba que podía hacer. Finalmente no lo hizo. Pero hay otra parte de la historia. Hay otras fuentes que dicen, esto se sabía. ¿Por qué? 2 razones. Y acá abro el interrogante de quiénes son los ganadores y perdedores. Finalmente García Mansilla es una persona que tiene una formación muy particular y que algunos decían es muy difícil que vaya a votar a favor de la licencia. Algunos planteaban que tal vez se podía abstener. Claro. Directamente dejar en el 2-2, intriga, final abierto, porque eventualmente cómo tenían que decidir la Corte, podía llegar a llamar a un conjuez, a un juez que vote para poder romper el 2-2. Iba a quedar manchado si no tomaba una decisión estricta. Ahí está la clave. De acuerdo a la jurisprudencia. Tenía que dar una muestra de independencia porque además... es un juez que todavía tiene un pliego en el Senado. Esa es la cuestión. Si él votaba a favor, había un problema primero para el gobierno porque quedaba plasmado para la oposición que había generado una corte adicta, es decir, que había puesto a una persona que iba a seguir directamente sus intereses y por otra parte se iba a pudrir su pliego en el Senado. ¿Tenías algo vos, Facu, también con esto? Sí, la información que tengo es que cuando se reúnen los jueces, se reúnen los 4 jueces, Rosenkrantz viene con el voto y con el fallo escrito. Y sorprende al resto de que estuviera el fallo escrito. Y le plantea si querían leerlo, si querían analizarlo. Y la sorpresa mayor ocurre cuando García Mansilla dice voy a votar y lo voy a apoyar. Ahí Lorenzetti se sorprende porque primero no sabía que iban a llegar con algo escrito. Claro, y los 3. No se sabía que iban a estar con algo escrito y después, cuando recibe lo que habían escrito y confirma García Mansilla que iba a votar apoyándolo, ahí fue la sorpresa máxima porque era lo que nadie se esperaba. Porque se destapa. Sí. Me parece, va a aparecer Mayans en cualquier momento. La olla a presión del Senado. Enseguida también nos dice Facu y seguimos con estas intrigas de Palacio. Otro round entre Axel Kicillof y José Luis Espert. ¿Está preparado, José Luis? Para todo. ¿Viste Rocky? ¿Te gustan las...? Sí, mucho. Claro. Rocky crack. Ahí está. Bueno, prepárate. Ramos ni hablar. Ahí viene. Ahí viene otro round. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? No me río, estoy tosiendo, perdón. El aire acondicionado me destrozó. No sos vos, José. Se ríe, Rambo. ¿No te gusta Rambo? ¿No te gusta Rambo? Prefiero Rocky. Diego. A full Rocky. A full Rocky. A mí me gusta un poco más Rambo, es un poquito más oscuro. Bueno, no voy a preguntar sobre eso hoy. Vamos a ver otro round entre Kicillof y Espert. Ahí va. Se habla mucho de la bicicleta financiera y del carry trade. En este tipo de planes, lo mismo que reduce la inflación, facilita la timba. El dólar artificialmente quieto. Este modelo resulta sumamente injusto, inestable y frágil. En concreto, para sostenerse requiere de un flujo permanente de dólares que permita sustentar el tipo de cambio. Por eso la urgencia y la desesperación obsecuente para conseguir el auxilio del FMI. Espert. Yo creo que Kicillof, realmente lo digo, habría que internarlo, pobre, porque no entiende algo que ya se descubrió hace por lo menos medio siglo, que la inflación es un fenómeno monetario. Hay un premio Nobel para eso de Friedman y el mundo donde se dejó de emitir bajó la inflación. No tiene nada que ver ni con el tipo de cambio, ni con los dólares que entran, ni un fenómeno monetario. Siempre y en todo lugar. Usted deja de emitir y bajó la inflación. No hay que retraer ni nada que explique el espectacular triunfo que ha tenido el gobierno de Milei
en reducir a niveles muy, muy razonables, y va a seguir reduciéndose la tasa de inflación, el peor impuesto para los pobres. Así que acá, en la baja de la inflación, lo que hay es una decisión concreta, concisa y férrea y pétrea de dejar de emitir para no tener inflación. No tiene nada que ver con nada de lo que dijo Kicillof, nada que ver. Bueno, ¿Y qué otra cosa dijo? Acá tengo el script, pero mejor sigamos. Ahora le voy a preguntar una cosita yo antes de seguir. ¿Van juntos La Libertad Avanza y el PRO en la provincia o eso está por Mirá, verse? el deseo está. Ahora, para el cierre de lista faltan como 5 meses todavía, porque va a ser el 17 de agosto, ahora que no hay paso. Pero con así el que queda intercambio mucho. ayer de la ministra Bullrich con los... A ver, en la ¿no? provincia, Sí. el deseo es que todos los que están a favor de la defensa de la decidida libertad, a favor de este programa, y lo que estamos haciendo con el presidente Milei, pensando en la provincia de Buenos Aires como La Libertad Avanza, estemos todos juntos. La voluntad está. Vamos a otro round entre el gobernador Kicillof y José Luis Espert. ¿Saben qué fácil sería gritar no hay plata y parar la obra? Jugar con una motosierra y dejar a la gente sin agua, cloaca, hospital, escuela. El abandono de la obra pública es un crimen social. Aún así, hay 1000 obras paradas y que estaban en marcha. Algunas al 90% de avance. El gobierno recaudó, por ejemplo, 200.000 millones de pesos con el impuesto a los combustibles, que están destinados por ley al mantenimiento de las rutas, y recaudó más de 1 billón con el impuesto país, que también por ley tiene el objetivo de financiar obras de infraestructura. Kicillof dice que parar la obra pública es un crimen social. Kicillof, usted es un criminal en potencia o pasivo al permitir que los delincuentes gobiernen la provincia que usted supuestamente gobierna. ¿Por qué no pone orden? Métale bala a un par de delincuentes, muéstrelo a los otros delincuentes en plaza pública y va a ver cómo la inseguridad empieza a aflojar. La obra pública son más impuestos, no necesariamente más trabajo. Y la obra pública en la provincia de Buenos Aires, como en la provincia de Córdoba, Tucumán, Mendoza, es responsabilidad del gobernador. Y usted no lo ha cumplido porque usted ha preferido gastarse toda esa plata como rige antes en kit playero, en ese maldito cuaderno de Cometierra, en subsidiar el viaje de los chicos cuando terminan la secundaria. Usted es un desgobernador más que un gobernador, Kicillof. Un desgobernador. Esa no la tenía. ¿Viste? Qué creativo que ando. Claro, pero te pone picante el debate, José Luis. ¿Sigue? No. Ahora terminamos. ¿sabes qué? Voy a pasar a otro tema. Te dejo la pregunta picando porque este tema es uno de los temas de hoy. Fondo Monetario Internacional. Me parece que el fondo, en un espaldarazo al gobierno, dijo: no necesitamos el aval del Congreso, pero hay una ley que le exige al gobierno pasar por el Congreso. Sin embargo, a esta hora se está analizando si puede salir por decreto o no. Te dejo esa pregunta picando. Sí. También la de Rambo, también la de Rambo, Bueno. porque la dejó él. Y ahora sí, abrimos la olla, Facu. Abrimos la olla, sí, vamos a abrir Cuidado, la olla. Guarda porque sale cualquier cosa de acá. Concretamente lo que hay es una olla a presión respecto a la intención que tiene el kirchnerismo de avanzar con dos cosas. Primero, avanzar con la firma del pliego de García Mansilla y después llevar los dos pliegos, el del hijo y el propio de García Mansilla, al Pleno para debatirlo con el objetivo claro y definitivo de voltear a los dos pliegos. Hay algunos números que hay que tener en claro para entender un poco esto, que es, para tener sesión se necesitan 37 senadores sentados. Correcto. Los 37 senadores, con esos 37, si votasen los 37 en contra del pliego, ya está. Ya voltean los dos pliegos, con 37 votos. ¿Vos crees que el doctor Lijo se va a arriesgar a ese escenario? Déjame que te termine y que te cierre. Dale. No solamente está este riesgo, sino está el riesgo de tener más de 25 senadores. Porque teniendo más de 25 senadores, quiere decir que el oficialismo no llega a los 2/3. El kirchnerismo tiene la posibilidad de contar con esos dos números, con los 25 para que el oficialismo no llegue a los 2/3 y con los 37 para sentar a los senadores y votar. Hablamos de una olla a presión porque hay una decisión del gobierno de forzar y de hablar con gobernadores y de hablar con senadores para tratar de evitar de que se lleguen a estos dos números. Primero que se lleguen a los 37
y después que no se lleguen a los 25. Ahora, en el Senado hay 34 senadores, hay muchos números, pero esto es importante, 34 senadores de Unión por la Patria. De estos 34, desde el Instituto Patria creen que tienen por lo menos 25 que votarían en contra. O sea, ya estamos llegando a un número. ¿De los dos? Pero al mismo tiempo... ¿Cómo? ¿De los dos votarían en contra? De los dos. De García Mancilla de los y dos. Lijo, Y acá la cuestión sí. es que para el juez Lijo puede ser volver magullado a su juzgado. Volver magullado a su jugada. Pero para García Mancilla, lo que yo tengo entendido, decime vos qué información tenés, es que ya al haber sido juramentado en comisión, vale el decreto, y aunque voltearan el pliego, el cargo es constitucional. Te digo las dos versiones. El gobierno cree que van por carriles separados. Una cosa es el decreto y otra cosa son los pliegos. Tengo lo mismo. Pero en la Corte están diciendo otra cosa. Claro. Si se caen los dos pliegos, no pueden estar los jueces en la Corte. Una O sea, vez no que le se tomarían habilitó juramento. No le tomarían juramento. Claro, No, no le ya le podrían tomar tomaron. juramento. García Tendrían que Mancilla haber- se tendría que dejar el cargo. Claro. Y con la misma lógica, Lijo no podría asumir No podría sin asumir. el acuerdo del Senado, habiendo sido designado en comisión. Bueno, sería Una vez que se abre la vía ordinaria, tapa la extraordinaria. Eso es lo que Sería- dice la mayor parte de la biblioteca, pero siempre hay dos Imagínense, un año de esta negociación, un desgaste político enorme, muy Dijimos, cortito. dijimos los dos que faltan, de los 34, más una parte del PRO y una parte del radicalismo. Poltroni, que es de la Libertad de Avanza, estaría en contra, y Lustó y la senadora Tagliaferri. Tagliaferri. Perfecto. Muchas gracias, Facu. Excelente información esta mesa. Diego Cabos, Facundo Chávez, Cami Dobayán. La pregunta del Fondo Monetario es muy importante, José Luis, porque usted es una voz de Consejo Económico también. Sí, en el yo grupo del tengo presidente. la transcripción de lo que dijo la vocera del fondo acá, Sí, en inglés, ¿no? sí. Y la verdad que no se desprende lo que algunos portales han dicho, que como que el fondo dijo, bueno, si el Congreso no aprueba, a lo mejor podemos acordar igual. A ver, hagamos un poco de historia. Por primera vez, que yo recuerdo desde la democracia, casi seguro, desde el 83, en el 2021, el Congreso sancionó una ley que dice, los acuerdos con el fondo tienen que pasar por el Congreso. Correcto. Esto es en alguna medida una respuesta que decidió darle a Argentina, no es la única, otros países le han dado otra, a algo que el fondo ha pedido históricamente, que es un compromiso, más allá del gobierno de turno, de toda la sociedad Consenso. con los programas con el fondo. ¿Por qué? Porque a diferencia de otro prestamista, vos cuando acordás con el fondo un préstamo, acordás una política económica con el Fondo Monetario que compromete a toda la sociedad. Por lo tanto, el fondo históricamente, por lo menos hace 30 años te diría, pide compromisos sociales con los programas con el fondo. Argentina ideó, como respuesta a ese pedido del fondo, que los acuerdos con el fondo pasaran por ley, que pasaran por el Congreso. O sea que se necesita una ley del Congreso, que el Congreso sancione una ley aprobando el programa con el fondo. O sea que usted descarta esta Entonces, posibilidad de un decreto. Espérate. El primer acuerdo con el fondo que se sancionó respetando esta ley, que también fue una ley, fue el acuerdo de 2022. 2022. El primer acuerdo en la historia que yo Que recuerdo... Milei votó en por lo contra. menos- ¿Eh? Que Milei votó en contra. Claro. Yo también voté en contra porque era un pésimo acuerdo ese. Era un muy mal acuerdo. Porque acá no es que uno Recordemos vota que en contra como economista. Lo encabezó el gabinete de Martín Guzmán, en Sí. ese momento ministro de Economía. Era un muy mal que acuerdo la el de aprobación Argentina. se la Entonces, tiene que agradecer a la oposición punto de por acá. entonces, porque el Sí. kirchnerismo le votó en El contra kirchnerismo le a votó en su contra a su presidente. propio presidente. Entonces, hay una ley del Congreso que dice que el acuerdo con el fondo tiene que pasar por el Congreso. Cuando la vocera del fondo dice lo que dice, en realidad dice, miren, nosotros queremos un compromiso de la sociedad argentina con el acuerdo con el fondo, pero es un tema de ustedes. No está diciendo no hace falta. Ok. Es más, te diría, recordando el primer acuerdo en la historia argentina que pasa por el Congreso con el fondo, que fue el acuerdo que estamos hablando de 2022, el directorio del fondo dio la aprobación y por lo tanto los desembolsos recién cuando el Congreso argentino sancionó Claro, por era ley un el acuerdo requisito. con el fondo. Claro, Así lo que yo último. no creo esto de que la vocera del fondo dijo que el fondo desembolsa sin acuerdo con el Congreso. No es así. Creo que es una mala interpretación. Lo de Rambo, ¿por qué Rambo y no Rocky? No, dije, porque tiene una cosa ahí, una cosa media oscura que me gusta. Por ejemplo, Breaking Bad.
A mí me encantó Breaking Bad, la serie. Sí. Pero es re oscura Breaking Bad. Te estás metiendo en cada lío con estas respuestas. Yo creo que tiene que agradecer que no tenemos más tiempo, José Luis Seguilo, Nefer. porque la oscuridad me gusta. Bueno, porque soy escorpiano, será por eso. El lado oscuro, llegó el lado oscuro.